Bienestar es un nuevo organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo decreto de creación fue el 31 de agosto del 2022 y tiene por objeto brindar atención médica ambulatoria y hospitalaria a toda la población que no se encuentra afiliada a un sistema de seguridad social, brindando atención médica de primero, segundo y tercer nivel, incluyendo los medicamentos y todos los insumos asociados de una manera gratuita. Atención a sus necesidades en salud, tener las instalaciones de manera digna, el equipamiento necesario. Y se busca de esta manera poder brindar atención y poder resolver toda la problemática en salud de la población, sobre todo sin que esto signifique un gasto para la población. Y Bienestar forma parte de este sistema de salud, Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, donde a través de acuerdos con los estados que actualmente operan a través de los servicios estatales de salud van a transferir todas las unidades médicas y hospitales al hoy OPD InBienestar. InBienestar lo recibe, hay todo un esfuerzo en mejorar los 4 pilares que ha comentado el señor presidente en cuanto a abasto, equipamiento, personal y conservación para tener, insisto, instalaciones dignas y con los recursos necesarios para la población. Una vez que los adopta InBienestar, justamente también se incorpora y se implementa el nuevo modelo de atención a la salud para el bienestar, el Más Bienestar, que también es un nuevo componente de este sistema de salud para el bienestar, para poder de una manera homogénea en todo el país poder brindar servicios de salud. Y estas unidades de primero y segundo nivel se van a estar articulando a través de redes institucionales de servicios de salud para poder garantizar que las necesidades en salud de la población se puedan dar cumplimiento satisfechas desde el primer nivel hasta el tercer nivel de atención, insisto, sin que le cueste ningún incentivo económico a la población y se puede resolver sus problemas en salud. Le doy la bienvenida a este lunes de Diálogos en Confianza. Mire usted, estamos transmitiendo desde este hermoso puerto de Acapulco y estamos siendo recibidos con mucho cariño en la Secretaría de Salud Federal, pues que está aquí en el estado de Guerrero. El día de hoy vamos a platicar con usted de la segunda parte de Diálogos por la Salud Mental, un tema que es importantísimo. Ya lo decía Cicerón, las enfermedades del cuerpo son más numerosas y más importantes, más abundantes que las enfermedades del cuerpo. Y bueno, pues estoy compartiendo este bello escenario el día de hoy con mi amiga Anaí. Muchas gracias, doctora Citlali. Pues muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a este programa Diálogos en Confianza, familia. Pues ya saben, aquí conversando, yo estaré atenta de sus comentarios y hoy ya les presentaré más adelante a las invitadas que nos acompañan, público. Y pues bueno, doctora, empecemos con la conversación. Claro que sí, público en vivo, Puerto de Acapulco, calorcito rico. Bueno, pues vamos a presentarle a nuestros especialistas. Tengo el placer de presentarle a un amigo ya de Diálogos en Confianza, el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. El doctor es coordinador de reestructura de salud mental y adicciones. Doctor, gracias como siempre. Muchas gracias, Citlali. Muchas gracias, Anaí, a nuestros invitados universitarios y a nuestros compañeros de los centros comunitarios, a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos a la Secretaría de Salud en Acapulco. Muchísimas gracias, doctor. Y también les presento a la doctora Magdalena Palacios Jiménez, Norma Magdalena Palacios Jiménez. La doctora es jefa del área de gestión de proyectos en salud y responsable del Programa Integral de Salud Mental del IMSS. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Citlali, gracias, Anaí, y gracias a toda la audiencia que nos acompaña y a los doctores, al doctor Quijada, al doctor Víctor Hugo Borja. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es un gusto poder platicar con ustedes. Gracias, doctora. El gusto es compartido. Y tenemos también la presencia el día de hoy del doctor Víctor Hugo Borja Aburto. El doctor es asesor de la Dirección General del IMSS. Doctor, un placer. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer compartir las ideas con ustedes. Pues, doctores, entrando en materia, a todos nos preocupa y nos ocupa, además de todo, que hay un cambio en el modelo de cómo entendemos la salud mental. Y esto, bueno, conlleva cierto movimiento en la estructura. Concretamente me quiero referir al IMSS Bienestar. ¿Podrían hablarnos de este nuevo modelo? Sí, claro. El IMSS Bienestar, como saben ustedes, es una nueva institución que se encarga de hacer, junto con las instituciones de seguridad social, garantizar el derecho a la salud de la población mexicana. Y en este caso, a los que no tienen derecho a la seguridad social laboral. Este derecho a la salud, recuerdo que fue legislado en 1983
hace ya 40 años y no hemos podido garantizar el acceso efectivo a toda la población mexicana. Por eso se crea este nuevo organismo. Y este nuevo organismo tiene un modelo de atención que incluye también la salud mental. Entonces, en eso estamos trabajando, en hacer un modelo de atención a la salud homogéneo para toda la población mexicana y que se garantice también el acceso a los servicios de salud mental. Es decir, que IMSS e IMSS Bienestar serán diferentes instituciones o serán la misma, que eso genera muchísima confusión en las personas. Son diferentes instituciones. Todas estas, ambas dan servicios de salud, pero el IMSS en el régimen ordinario es una institución que tiene 5 seguros. El IMSS Bienestar se creó para apoyarse en el IMSS o en la historia y la fortaleza que tiene el IMSS, pero para dar servicios de salud a la población sin seguridad social. El IMSS ya daba un poquito de esto con 80 hospitales que tenía el programa IMSS Bienestar, que se creó en 79-80, ya tiene 44 años. Pero ahora esa fortaleza se la va a heredar al IMSS Bienestar. No depende el IMSS Bienestar de las cuotas tripartitas que tiene el régimen ordinario. El régimen ordinario es una institución tripartita que se mantiene igual y por otro lado el IMSS Bienestar es financiado por el gobierno federal y los estados y estos se encargarán de dar estos servicios de salud a la población sin seguridad social. ¿Cómo logramos este reto tan importante de unir a todas las instituciones? Es un reto que nos ha instruido el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, justamente que en esta administración podamos funcionar como un sector, ¿no? Y es algo que se ha logrado al día de hoy después de varios años de trabajo arduo, porque anteriormente yo pertenezco al IMSS, yo soy del ISSSTE, yo soy de otro servicio y yo no tengo seguridad social. Y entonces el modelo de atención, y no solamente eso, sino la manera de atenderse en cada una de estas diferentes instituciones, pues tenía una suerte de si está más cerca, si está más lejos mi unidad, aquí sí tienen la especialidad, acá no tienen la especialidad. Entonces, el que ahora trabajemos como sector, que nos ha pedido nuestro secretario de Salud, pues nos ha hecho más fuertes, como todo o casi todo en la vida, ¿no? El hacer equipo con el IMSS ordinario, el régimen ordinario, ahora con el IMSS Bienestar, y además también sumados los servicios de salud de la SEDENA, de la Secretaría de Marina, del DIF, que es muy importante, bajo un solo modelo que se llama Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar. Eso nos hace que tengamos una gran fortaleza y que podamos actuar como sector y que entonces la búsqueda sea la oportunidad o que nuestros pacientes, los usuarios, tengan lo más cerca de casa lo que necesitan en cuanto a su salud. Uno se pone a pensar en los derechohabientes del IMSS. ¿Qué significa este cambio para la persona que es derechohabiente y para las personas que no tienen alguna derechohabiencia actualmente? El que guste. Doctora. Bueno, yo quisiera comentar justo, ahondar un poco más de lo que señalaba el doctor Quijada. Creo que esta administración, liderada por el secretario de Salud y con el convencimiento de nuestro director general del IMSS, el maestro Zoé Robledo, y de nuestra directora de prestaciones médicas, la doctora Celida Duque, hemos trabajado más que nunca muy unidos, sumando esfuerzos. La idea justo es sumar las fortalezas de cada una de las instituciones y lo estamos logrando. En particular, en el tema de salud mental hemos hecho un trabajo muy coordinado, tanto Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, INSABI, y hemos sumado, yo les digo, lo mejor de cada mundo, ¿no? Las fortalezas que tiene cada una de las instituciones. Todas son instituciones con una gran historia, con equipos de salud fuertes y que cada vez se están fortaleciendo más. Entonces, la idea es seguir trabajando de esta manera, seguir trabajando de manera muy coordinada y conformando redes integradas para abordar, en este caso, el gran problema que es la salud mental. Es decir, la salud mental estará en el primer nivel de atención disponible para toda la población
con el primer nivel de atención nos estamos refiriendo a las consultas que recibe usted con el médico familiar o las consultas en donde le llevan el seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes, como presión alta. Pero ahora, por lo que entiendo, este tema de salud mental va a ser accesible a la población. Así es, desde el IMSS Bienestar y de todo el sector, lo que buscamos es en realidad una atención integral, ¿no? Una atención en donde la salud física sea igual de importante que la salud mental y que la salud social. Entonces, porque al final ese es la salud, el estado de bienestar, ¿no? Donde además teniendo este equilibrio de lo físico, lo mental y lo social, podemos contribuir a nuestra comunidad, podemos trabajar, ¿no? Podemos estudiar, podemos hacer diferentes contribuciones a nuestro entorno e incluso modificarlo, que eso es lo ideal y lo que buscamos para el bienestar y para el bien de cada quien. Por muchos años, por muchas décadas, la salud mental estuvo fuera del sistema de salud. Entonces, ahora con esta reforma, con la aparición del modelo de atención a la salud, de más bienestar, que así le decimos, con la aparición del IMSS Bienestar como OPD, como se le llama, entonces esto va a ser una atención integral. Integral no solamente significa las diferentes áreas, sino que también con oportunidad, que podamos tenerlo en nuestros centros de salud más cercanos, que si ahí no se puede tratar porque es algo más agudo, vaya a un hospital general y que solamente en algunos casos sean los que lleguen a una especialidad. Tomando algunos datos de cada 10 personas que necesitan ayuda con su salud mental, 8 se van a resolver o van a poder ser tratadas en el centro de salud, como dices. Entonces eso va a hacer, primero, que no se agraven los problemas y los padecimientos, y la otra es que sean atendidos a tiempo y ahí podamos frenar. Ahora, tomando la integralidad, no nada más es salud mental, es decir, alguien que tiene diabetes o que es diagnosticado con diabetes tiene muchas posibilidades de tener una depresión. Alguien que es diagnosticado con cáncer también tiene muchas posibilidades de tener depresión o ansiedad. Se ponen ansiosos tras saber la noticia. Y, por ejemplo, quien tiene un padecimiento más crónico o quizá más grave como lupus o estas otras cosas también son asociadas a que pierdan o a que tengan un problema en su salud mental. Entonces, el que podamos atenderlos de manera integral y oportuna, ese es lo que estamos haciendo desde todo el sector. Ahora los servicios encabezados por el IMSS Bienestar. Nosotros preparamos un material en donde vemos cuáles son los avances del IMSS Bienestar. La vemos juntos y regresamos a reflexionar. Actualmente, OPD IMSS Bienestar está operando servicios de salud en 13 entidades federativas donde ya se han transferido con diversos grados de avance las unidades y hospitales. De esos 13 estados, 2 que son los más recientes, que es San Luis Potosí y Zacatecas. Y se tiene proyectado para finalizar el presente año incluir 8 estados más. En esos 3 estados donde ya se tiene una implementación del modelo Más Bienestar, justamente ya se encuentran en operación todas las unidades, tanto de primero, segundo y tercer nivel, donde ya con un diferente o grado de avance se encuentran operando estas unidades médicas. Han sido múltiples los avances que se han tenido desde el primer estado, que fue Nayarit, cuya implementación inició el 1 de abril del 2022. Yo quisiera poner nada más algunos ejemplos del avance que se ha logrado a través de estos 4 ejes estratégicos que ha establecido el señor presidente, que es la parte de abasto, la parte de equipamiento, la parte de personal y la parte de conservación, que es donde se ha hecho más énfasis. Por poner un ejemplo nada más, en el estado de Nayarit, que fue el primera entidad federativa donde OPD tuvo presencia, se ha pasado comparativamente del trimestre febrero-abril 2023, comparando con el primer trimestre previo a que llegara el OPD, se ha incrementado, por ejemplo, el porcentaje de abasto de un 35% a un 99%. Quiere decir que ya las unidades se encuentran mucho más abastecidas, que la población tiene acceso a los medicamentos que requiere para sus diversos tratamientos, ¿no? También quisiera mencionar, por ejemplo, que en este mismo comparativo, en estos trimestres de comparación, se ha incrementado, por ejemplo, el 62% en las consultas de medicina general, se ha incrementado un 231%
90% la consulta de especialidad, 89% las cirugías, se realizan más cirugías que en el 2022 en el primer trimestre y se han tenido 33% más de partos. Y esos son los logros cuantitativos. Sin embargo, yo quisiera mencionar tal vez un anecdótico que me parece importante. Había un hospital en Nayarit, que es el Hospital Jesús María, que se encuentra en la Sierra del Nayar, donde es un hospital que ya tenía muchos años, pero cuyo quirófano se encontraba sin operación desde hace más de 10 años. Era población que al tener una necesidad de una cirugía, un parto, tenía que trasladarse muchas horas para poder tener acceso. Hoy en día ese hospital cuenta con quirófano funcional, cuenta con personal suficiente y la población que radica en esa población, en esa comunidad tan lejana, puede tener acceso sin tener que gastar un solo peso a recibir atención a la salud. Lo primero que se hace es poder fortalecer la parte del personal. Hoy en día muchos de los hospitales, tanto urbanos como semiurbanos y en áreas rurales, carecían del personal necesario. Se está haciendo las convocatorias necesarias para que el personal médico, paramédico y de enfermería pueda ser contratado y con esto poder tener cobertura del personal las 24 horas del día en el caso de los hospitales. También se está garantizando el abasto de todos los medicamentos e insumos asociados a la atención de los pacientes. Una parte fundamental es que los hospitales ahora se están transformando, tienen un enfoque centrado más que en la atención medicalizada, que es una situación que se viene presentando en México, es una atención centrada en la prevención y en la promoción de la salud. Pues es muy interesante y sobre todo necesitamos entender cómo este sueño en salud se va a cumplir, pues definitivamente todos queremos tener un acceso universal a la salud, que las personas más desprotegidas tengan este derecho tan importante, pero ¿qué tanto ha avanzado en términos de capacitar al personal y cómo está cuidada esta estructura que al final serán los especialistas, los médicos, enfermeras, paramédicos, como hemos visto en la cápsula, que estarán haciendo el primer contacto con las personas? ¿Realmente están capacitadas? ¿Qué se ha hecho por ellos? La capacitación es un proceso continuo. Ya dimos una capacitación inicial en lo que es este modelo de atención, el Más Bienestar, pero necesitamos continuar con esa capacitación para poder mantenerla, para poder mantener ese enfoque preventivo y no solo curativo, pero también para mantener la calidad posteriormente, para profundizar en cada uno de los procesos de atención. Y esto va a ser un proceso continuo. Ya hemos capacitado más allá del 90% del personal de salud en este modelo, pero vamos a continuar y vamos a continuar durante los siguientes años. La implementación de un modelo de atención no se logra de un día para el otro. Vamos a lograr primero el acceso a los servicios y después a que este sea efectivo. Lo que hemos hecho es brindar este acceso o evitar barreras al acceso. Estas pueden ser geográficas, pueden ser de horarios, en tiempos, o pueden ser económicas también, pero también pueden ser culturales o de confianza con el personal. Todas estas barreras hemos buscado evitarlas teniendo más personal capacitado, teniendo la infraestructura, teniendo los medicamentos y teniendo los equipos. Pero lo que más importante va a ser es el trabajo con la comunidad, el trabajo con las personas para que confíen y acudan cuando ellos lo necesitan, en el momento que lo necesitan a estos servicios de salud. ¿Es suficiente el personal con el que cuenta el programa IMSS Bienestar para dar cabida a toda la población? Todavía no es suficiente. Por eso el presidente nos ha instruido que formemos a más personal especialista, médicos especialistas que no tenemos en todos los lugares. Algunos quirófanos no estaban funcionando porque no tenían el equipo quirúrgico completo, porque para hacer una cirugía se necesita el anestesiólogo, el cirujano, pero también el equipo de enfermería y el equipo adicional que dé este servicio. Mientras no los tengamos completos, no podemos hacer una cirugía. Pero no todos son cirugías, también los otros servicios. En el IMSS Bienestar, por ejemplo, ya se implementaron el programa CASA para la atención de la salud de manera integral y del adolescente, y estamos por integrar también de manera más coordinada todo el programa de salud mental. Específicamente en este terreno de salud mental y ya pensando en el panorama del primer nivel de atención en la consulta cotidiana, en las personas que vienen a vernos día a día con diabetes, hipertensión, problemas con colesterol y triglicéridos, infecciones urinarias, ¿cómo será el proceso
de captar al paciente y de decir, esta persona requiere un manejo complementario y quién va a ser la persona que se va a encargar de brindar esa salud mental. ¿Estará en manos de un psicólogo, de un psiquiatra? Gracias. Como lo comentaba el doctor Quijada, 70-80% de las personas que tengan algún trastorno mental o un problema asociado a la salud mental pueden ser abordados del primer nivel de atención. Es decir, el médico de primer contacto, en este caso el médico familiar, hablo del IMSS ordinario, tiene las competencias justo para confirmar, hacer el diagnóstico e iniciar tratamiento. Los casos que requieran ya la intervención de otro nivel, o sea, casos graves que serán alrededor del 20%, pues tendrán que ser referidos al psiquiatra y obviamente también al psicólogo. Cabe señalar que la idea es que desde el primer nivel el abordaje sea por todo el equipo multidisciplinario, es decir, el médico familiar junto con trabajo social y las unidades que cuenten con psicología también aborden la atención del paciente. Para ello, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha fortalecido mucho el tema de la capacitación con los médicos familiares justo para que tengan estas competencias. Adicionalmente, con relación a lo que usted comenta, también en el IMSS hemos implementado la detección temprana de los principales trastornos como es depresión, ansiedad y trastorno de pánico a través de nuestros módulos PrevenIMSS. A partir del año pasado se integró la detección de estos trastornos mentales a través del chequeo anual que se lleva a cabo, así como se detecta si se hace detección de diabetes o de presión alta. La gente también cuando acude a su unidad puede ir al módulo y le van a hacer la detección. Y después pasa con su médico familiar, quien tendrá que confirmar el diagnóstico. Y él es el que inicia el tratamiento. Específicamente, ¿qué es lo que está sucediendo en San Luis Potosí y Zacatecas? En San Luis Potosí estamos recibiendo algunos de los hospitales y en Zacatecas también. Estos se van a adaptar, se está mejorando la infraestructura y el personal para el tratamiento integral. Normalmente estamos empezando por los hospitales y después continuamos con el primer nivel. No hay que olvidar que el primer nivel es la puerta de entrada y tenemos que fortalecerlo con personal especializado. Para atenderlos integralmente no es solo el médico, sino también nutrición, también psicología que debe atenderlos en estos equipos multidisciplinarios. Gracias, doctor. Y queremos recordarle a usted que ese primer nivel de atención, que es la clínica que usted tiene más cercana, se encarga de hacer medicina preventiva en su parte fundamental. Entonces, hoy entendemos que no solamente estamos integrando el modelo de salud mental, sino que estamos haciendo medicina preventiva como un estandarte pues muy valioso en esta lucha para poder lograr que las personas tengan una salud mental integral desde el médico de familia, que antes era el médico que veía todo, antes de que viniera toda esa medicina tan especializada. Tenemos redes, Anaí. Justo nos hicieron una pregunta, Jesús Velázquez, que va relacionado con lo que mencionaban, porque él nos dice, ¿nos pueden explicar un poco más sobre cómo funciona específicamente el IMSS Bienestar para aquellas personas que no contamos con seguridad social? ¿Podemos ser atendidos en IMSS o ISSSTE? ¿Eso no cuenta para nosotras o para nosotros? Jesús Velázquez. Sí, el IMSS Bienestar da servicios a las personas sin seguridad social a través de los servicios de salud que tenían los servicios estatales. Estas son lo que le llamaban salubridad, lo que antes fue INSABI y lo que antes fue el Seguro Popular, solo que son áreas o unidades fortalecidas. A todas estas personas sin seguridad social pueden acudir a todos estos lugares, al que le quede más cercano. En breve vamos a empezar a hacer un programa de credencialización, porque la atención primaria de la salud, como en todo el mundo, inicia con que la gente identifique a qué lugar y con qué médico puede acudir regularmente, con qué equipo de salud va a ser asignado. Entonces les vamos a dar una credencial. Ellos pueden, dentro de los 13 estados, si son, no sé de dónde sea la persona que nos llamó, si es dentro de los 3 estados, puede acudir a estos centros de salud y posteriormente les vamos a hacer una credencial para que también se sienta ese sentido de pertenencia
pero que también se identifique con el equipo de salud. Y no solo con el médico, sino también con la enfermera y el otro personal que le da servicio. Muchas gracias. Tenemos esta pregunta de Jorge Velázquez. Dice, si la salud mental ha cobrado mucho más relevancia, ¿por qué no existen estos foros que nos digan más sobre este nuevo plan para la población? Creo que es un poco surge en función de que evidentemente hay capacitaciones para cada de las personas que están en los centros de atención, pero ahora para la población para que sepa todos los beneficios que podemos tener y podamos acercarnos a estos espacios. Contestando a Jorge, quien pregunta, justo con este trabajo sectorial que hemos estado haciendo con las diferentes instituciones, vamos a trabajar fuertemente en campañas informativas para justo dar herramientas a la población para el cuidado de la salud mental. Entonces ya a través de todas las redes sociales, tanto de CONADIT, de los servicios de atención psiquiátrica, ISSSTE, IMSS, hay una serie de información que la gente puede empezar a consultar y se le dan alguna información clave, herramientas muy elementales que pueden aplicar en el día a día justo para fomentar el cuidado de su salud mental. Entonces empecemos por eso, por estar informados, por conocer la importancia de mantener un buen cuidado de nuestra salud mental, que va a redundar, como ya lo comentaban, en que estemos bien si es que tenemos alguna otra enfermedad adicional. Muchísimas gracias. Antes de proceder con algunas preguntas, quiero decirle a la audiencia que nos está viendo a través de redes sociales y por supuesto de televisión, que hoy nos acompaña público en vivo presencial, lo cual es un privilegio aquí en este programa de salud, en Diálogos en Confianza. Quiero agradecerle la participación a todos ustedes del Centro de Atención Primaria en Adicciones. Gracias al personal que nos acompañan y pues más adelante vamos a estar interactuando con ustedes para que empecemos el diálogo aquí también con las personas que se encuentran en el panel. Una de las preguntas que también surge a través de las plataformas digitales, nos preguntan cuáles son los tipos de salud mental que se atiende hoy en día. Pero antes de que me respondan, quiero que vayamos a una pausa rapidísima. Vamos a la pausa y regresando me responden la pregunta. El IMSS Bienestar es un organismo público que proporciona servicios de salud integral gratuita a todas las personas que no están afiliadas en alguna institución de seguridad social, es decir, que no sean derechohabientes. Ya estamos de regreso a su programa y que yo sé que dejé a los doctores con la palabra porque les hice una pregunta previa a esta pausa y quiero que nos ayuden a responderle al público. ¿Cuáles son los tipos de salud mental que estamos atendiendo? Sí, para requerir una atención en la salud mental, obviamente, hablando de salud, y siempre me gusta hacer esta diferenciación. Una cosa es salud y hay que promoverla y hay que promocionarla y hay que cuidarla, ¿no? La salud física, mental y social para tener el bienestar que buscamos todos y poder ser funcionales y poder alcanzar la felicidad como cada quien la entienda. Entonces, esto es todo lo preventivo que hacia allá vamos. Lo ideal es que todo sea preventivo para no caer en un padecimiento. Ahora, ya es muy probable que lo que nos estén preguntando es cuáles son los padecimientos que se pueden atender en una clínica o en el sistema en general. Hay a grandes rasgos 5 grandes padecimientos en cómo podemos ver que alguien está perdiendo la salud mental o que está entrando en un problema. Es importante decir que todo evento fisiológico conlleva un evento psicológico. Es decir, por mucho tiempo lo separamos. Y en realidad lo que estamos haciendo es retomar desde el IMSS Bienestar, la salud integral, porque alguien que a lo mejor va con un problema de que le duele el pecho pensando que es un infarto, es probable que lo que sea es un problema de ansiedad o una crisis de angustia. Entonces, y viceversa. Alguien que sí se está infartando, desde luego que cae en ansiedad una vez que le dicen, oye, estás en un infarto o los preinfartos o el azúcar la traes muy alta y entonces viene un evento psicológico. 5 grandes rubros. Uno es la psicosis, es cuando perdemos la idea de la realidad, cuando tenemos alucinaciones. Esto normalmente es grave.
se puede detectar en un primer nivel de atención en el centro de salud, pero es muy probable que requiera atención más especializada. El segundo son los problemas del ánimo, que por muchos son los más comunes, la ansiedad y la depresión. Eso representa casi el 80% de lo que atendemos los psiquiatras y los psicólogos. El tercero son los problemas por consumo de sustancias. Ya hemos platicado en otros programas, ya hemos platicado con mucho de esto y tiene que ver con el uso, el abuso y la dependencia. Es decir, si nada más hay un consumo por ahí experimental, si ya me estoy metiendo en problemas o si ya tengo una adicción como tal. El tercero son los problemas de personalidad, que es el que mi manera de ser, mi forma de ser no me permite convivir sanamente primero conmigo mismo y después con los que me rodean. Y el quinto padecimiento, digamos así a grandes rasgos, el problema son los problemas que le llamamos neuropsiquiátricos, que como su nombre lo dice, tienen una base neurológica. Y aquí hablamos de problemas como si alguien tuvo un accidente o un infarto cerebral y depende del área del cerebro que esté dañada, va a ser el despliegue de estos síntomas y por tanto. Todos estos son detectables y prevenibles en el primer nivel de atención. Habrá algunos que no son en mayor o menor medida, pero algunos van a requerir que se atiendan de manera aguda o de manera urgente en un hospital general y muy poquitos van a requerir que se atiendan en un hospital especializado donde hay psiquiatras. Entonces, en realidad, más allá de ir y pensar voy por salud mental o voy por un problema físico, hay que pensar que siempre van juntos y en eso consiste mucho la capacitación, precisamente que hablaba el doctor Víctor Hugo Borja, en el que podamos a todo el equipo de salud, los psicólogos, las enfermeras, los trabajadores sociales, enseñar a detectar oportunamente y a tratar estos padecimientos que son muy frecuentes y que están asociados a la salud física también. Muchas gracias, doctor. Doctores, una pregunta más que nos hacen. La información es muy interesante, nos dice Mariana Moreno, pero ¿en verdad tiene el IMSS la capacidad para realizar este trabajo sin descuidar a los derechohabientes que a veces podemos ser bien atendidos en su carga de trabajo? Indudablemente sí. Justo yo señalaba, se ha trabajado fuerte para que el personal de primer nivel tenga todas las capacidades, las competencias para poder brindar la atención. Sabemos que tenemos recursos insuficientes, estábamos trabajando justamente para ir creciendo y para poder cubrir las necesidades de la población, pero como ya lo señalaron mis colegas, el doctor Quijada, el doctor Víctor Hugo Borja, es importante que el abordaje de cualquier persona que llega al primer nivel de atención sea de manera integral. Es decir, no tenemos que separar la parte orgánica de la parte que tiene que ver con posible problema de mental o de un problema asociado a la salud mental. Esto perfectamente lo puede hacer el médico de primer nivel y indudablemente le estamos trabajando fuertemente para que las capacidades de la institución pues crezcan, ¿no? Ya. Indudablemente, sí. A mí me gustaría aclarar, y creo que no contesté hace rato bien la pregunta, si pueden ir al ISSSTE o al IMSS las personas sin seguridad social. Lo que estamos buscando es quitar el fraccionamiento que tenemos en la atención, pero no quiere decir que podamos ir a cualquier institución indistintamente. Vamos a aprovechar como sistema todas las capacidades que tenemos, pero vamos a hacer intercambio de servicios. Y por eso el IMSS no se va a ver afectado por el IMSS Bienestar o por las personas que van a ser atendidas por el IMSS Bienestar, porque ellos van a seguir atendiendo a su población derechohabiente sin que sea afectada. Pero donde haya una capacidad residual que la podamos aprovechar los demás, ahí vamos a ir. Por ejemplo, el código infarto del que el presidente nos pidió recientemente, el maestro Zoe le presentó un programa. En cada uno de los estados debemos tener al menos un centro de hemodinamia para atender el infarto y poder hacerlo. Ahí vamos a buscar que donde se detecta el infarto sean referidos al lugar donde se tiene la capacidad. No quiere decir que un no derechohabiente del ISSSTE puede ir al ISSSTE, pero sí podría ir al ISSSTE si lo refieren del IMSS Bienestar, donde fue atendido originalmente. Y que hay que decir
que en materia de salud no es que ahora los médicos y el personal sea insuficiente, sino que siempre lo ha sido y que ahora justo va cambiando. Por supuesto que sabemos que esto tiene la necesidad de reformar precisamente la Ley General de Salud y sé que hay un trabajo fuerte en este sentido. Nosotros preparamos el material, le invito a que lo veamos. A partir del 19 de mayo del 2022 se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación y afortunadamente la idea en general es que todo salud mental se pueda atender y esté al alcance de las comunidades y de la gente. Uno de los avances en el primer nivel es que se puedan hacer estas reconversiones en el sentido que todos los profesionales puedan contar con las herramientas para poder garantizar la atención adecuada para la población en materia de salud mental. El poder fortalecer y que exista un mayor alcance para la atención de salud mental dentro de la comunidad. Y por ello se ha hecho estas reconversiones de los centros de atención primaria a adicciones, que ahora se llaman centros comunitarios de salud mental, que están muy al alcance de la población dentro de las localidades. Parte muy importante de esta reforma ha sido el poder desahogar la atención dentro de los hospitales psiquiátricos. Por ello, lo adecuado es que se pueda contar con otros recursos para atenderse en primer nivel de atención, que es dentro de la comunidad, los centros de salud, en el segundo nivel, que es en los hospitales generales, y si una persona tuviera una urgencia o tuviera un nivel de gravedad muy fuerte, entonces claro que podría acudir a los hospitales psiquiátricos y de esta forma pues tener este trabajo en conjunto. Y afortunadamente esto ya está avanzando a partir tanto del plan como de la reforma. Gracias, doctor Luis Alberto Salinas. Y doctores, ¿hace cuánto tiempo fue la última modificación que tuvo nuestra ley? En este tema de salud mental y adicciones fue en 1984, debió haber sido la última modificación y teníamos un modelo centrado en hospitales psiquiátricos y fuera del sistema de salud, como lo hemos comentado. La reforma a la ley lo que hace es irnos hacia un modelo a los centros de salud, un modelo comunitario, y precisamente integrarlo al sistema de salud, que es algo de lo más importante. El día de hoy estamos aquí con el IMSS régimen ordinario y con el IMSS Bienestar, y todo el IMSS ha abrazado esta reforma de la Ley General de Salud, y la verdad es que es un gran avance porque a mí me gustaría dar un ejemplo para ilustrar esto para todas las familias y los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué es lo que pasaba al no haber esta reforma? Que alguien, por ejemplo, que tenía ansiedad, como no estaba contemplados los servicios de salud mental y la atención y la detección, entonces iba al cardiólogo porque tenía palpitaciones y era atendido. Se le atendía como lo hace hasta el día de hoy el IMSS, pero decía el cardiólogo, no tienes nada, tu corazón está bien. Pero entonces, me duele. Pero me sigue, pero también sabe que además me falta el aire. Entonces iba a sacarse unas placas de rayos X, decían, pues tus pulmones también están bien. Y luego, pero es que tengo sudoraciones. Pues vamos al médico internista o al ginecólogo, ¿no? En su caso, o al endocrinólogo incluso. Le hacían estudios, valoración y decían, pues tampoco tienes nada de este tipo. Y esto, entre más recorrido, pasaban hasta 8 y 10 años en que el sistema, tanto el que fuera, el sistema de salud, como las familias se veían en un gran desgaste. Pero más allá del desgaste, en que su salud se seguía deteriorando, ¿no? Y entonces decían, pues ya tuve que ir a lo mejor a medicina alternativa porque nadie le atina, nadie le encuentra. Eso justo es lo que ya no va a pasar en el IMSS Bienestar ni en el IMSS régimen ordinario. Bueno, que esperemos que sí vayan a medicina complementaria porque también es un genuino derecho. Yo no estoy diciendo que no, tienen todo el derecho de hacer y de acudir a donde mejor lo sientan toda nuestra ciudadanía. Sin embargo, ya no queremos que pase esto en el sistema de salud en cuanto a que un padecimiento de salud mental ande rondando 8 años en diferentes sistemas dentro y fuera del sistema de salud, sino que sea detectado a tiempo gracias a la capacitación y a la experiencia que ya se empieza a tener
desde los especialistas y los no especialistas para poder darle un servicio integral. Sobre todo porque nos dimos cuenta que las estadísticas no mienten. Ahora vemos un aumento de enfermedades que se relacionan con deterioro cognitivo, Parkinson, Alzheimer, y comprendemos también que esto tiene que ver con que no supimos detectar periodos de ansiedad, periodos de depresión, que pudiéramos haberlo hecho en una consulta rutinaria, como usted lo dice, doctor, y realmente esa parte pues nos congratula muchísimo el tener esa detección más pertinente. Por otra parte, a mí me gustaría justo seguir platicando sobre la Ley General de Salud, porque cuando uno quiere hacerlo accesible, pues cuesta muchísimo trabajo. Y lo que queremos hoy son atajos. ¿Cuáles son exactamente los artículos que se reformaron y cómo entenderlos de una forma sencilla? Lo que se reformó fueron los artículos relacionados con salud mental y adicciones. La forma más sencilla de entenderlo es lo que acabo de mencionar, que es que ya no forma parte por fuera del sistema, sino por dentro del sistema. Está incluido gracias a esta reforma en el Más Bienestar, en el modelo de atención a la salud. Y el otro es que ya no es el único lugar a donde podemos ir al hospital psiquiátrico, sino ahora podemos ir o vamos a poder ser atendidos en nuestro centro de salud más cercano. Esto es importante. De pronto se escuchó muchísimo un rumor en redes sociales, en las conversaciones del día a día, en donde se manejaba, y respetuosamente lo digo, los locos a la calle. Van a cerrar los centros de salud mental y esto va a cambiar de una forma drástica. Nosotros preparamos un material para saber dónde se atienden los problemas de salud y regresamos a que ustedes nos digan qué hay de ello. Vamos a verla. De manera particular, toda la salud se tendría que atender en cualquier punto del sistema de salud. Esto es algo que es una lucha por la cual todavía estamos pugnando, pero todavía es algo que está en proceso de construcción. Hemos capacitado a más de 103,000 personas en todo el país de los centros del primer nivel de atención, particularmente centros de salud. Centros de salud compuestos por medicina general, personal de enfermería, médicos pasantes de servicio social, médicos y médicas pasantes de servicio social, para que haya un mínimo indispensable de conocimiento sobre la salud mental y sobre eso podamos asegurar que la atención inicia desde el primer contacto. Sin embargo, la atención especializada inicia en lo que hoy llamamos los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Estos centros es una red de 338 centros que tenemos en todo el país y que están localizados en todas nuestras diferentes regiones. La labor de estos centros es favorecer el contacto inicial con la salud mental y recibir pacientes que vengan derivados de los centros de salud. Esto sería la detección oportuna de problemas de la salud mental o problemas asociados al consumo de sustancias, el tratamiento de los casos pues prácticamente de leves a moderados que no requieran una atención por un especialista, ya que en este lugar tenemos predominantemente psicología, medicina y enfermería y trabajo social. A partir de ahí, cualquier situación que se detecte que requiera apoyo especializado o que requiera una atención de urgencia médica necesita canalizarse al segundo o al tercer nivel. Aquellas situaciones de urgencia médica que se pueden canalizar al segundo nivel, como por ejemplo agitación psicomotora, procesos de intoxicación, comportamientos suicidas o alguna otra manifestación que requiera, no sé, como el delirium, modificaciones de la conducta súbitas que requieran intervención en un hospital general, se tendrán que trabajar en todos los hospitales generales. Los centros de salud nos pueden vincular a los centros comunitarios y los centros comunitarios en toda la Ciudad de México ya dan atención clínica y atención sanitaria. Hay otros estados que han funcionado también ya de manera bastante orgánica hacia esta transformación. El estado de Tabasco, el estado de Colima, son estados que han sido como muy pioneros en este proceso y atienden tanto salud mental como adicciones, tanto en la comunidad como en la ruralidad, ¿no? O sea, en las comunidades urbanas como rurales, incluye la atención médica de los problemas de salud mental y las adicciones, así como, en su caso, la atención farmacológica dentro de los centros. El compromiso particular con la Ciudad de México es que todos los centros de atención a la salud mental y las adicciones, los centros comunitarios, ya tienen la atención tanto sanitaria como psicosocial, todos los centros de la Ciudad de México.
Vamos a seguir conversando lo que acabamos de ver en la cápsula, pero antes de regresar con los doctores, quiero decirles y recordarles que el día de hoy tenemos a invitadas, a invitados dentro de nuestro foro. Estoy muy entusiasmada de recibir a todo el personal que trabaja, bueno, no todo, parte del personal que trabaja en el Centro de Atención Primaria de Adicciones. Y la dinámica va a ser la siguiente. Ustedes van a hacer las preguntas el día de hoy también a nuestros invitados, a los doctores del día de hoy. Así que me gustaría que te presentes, des tu nombre y puedas formular la pregunta, por favor. Sí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Omar Soto Ávila, soy estudiante de Psicología Laboral. Mi pregunta el día de hoy es para ustedes, ¿cuál es el plan de acción que se está llevando a cabo para atender la salud mental en las escuelas, ya sea primarias, secundarias o universidades, para poder igual prevenir un poco más este tema muy importante? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Como bien lo mencionamos, hay una parte importante del sistema que buscamos la prevención. Y el hacerlo en los niños, las niñas, los adolescentes es una de nuestras prioridades. Tenemos la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que justo está dirigida a niñas, niños y adolescentes, porque están en un periodo en donde puede ser formativo, que eso es lo ideal, que ellos tengan las herramientas para enfrentarse a los problemas cotidianos, pero también cuando hay un problema de salud, no solamente mental, sino también física. Entonces, ¿qué estamos haciendo propiamente? Tenemos una gran estrategia ahora con la Secretaría de Educación Pública, que es Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, en donde estamos capacitando y estamos a los profesores, pero también para que ellos todos los días, por lo menos 2 días a la semana, tengan 15 minutos en donde le hablan a nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes acerca del daño que causan las sustancias en su cuerpo y en general en su entorno. Entonces, el que nosotros podamos llegar a ellos con prevención, es decir, con información, que eso es mucho la prevención, es algo que ya se está sucediendo en todo el país, en secundarias, en preparatorias. Hay otro tipo de información que se les hace llegar y que estamos también trabajando en las materias propiamente de vida saludable, en donde no solamente es la atención a la salud psicosocial o psicoemocional, como muchas veces le llaman nuestros maestros, sino también a la alimentación saludable, que va muy de la mano otra vez con la salud integral, y que desde la formación nuestros niños aprendan al autocuidado, a ser responsables de su salud, al ser comprometidos con los demás también, con sus compañeros y principalmente con su medio ambiente. Eso nos va a llevar a un estado de salud integral. Entonces, son acciones que se hacen con padres de familia, con maestros y con los alumnos. No se diga ya en términos de como ustedes universitarios, donde también hay un riesgo importante en que padezcan algún uso problemático de sustancias o se nos depriman mientras están cursando su carrera, y que ustedes puedan tener acceso a los servicios también de manera oportuna, de manera rápida y cercanos a las escuelas. En las universidades cada vez más se están instalando no solamente módulos, sino servicios completos, integrales, porque un fenómeno importante que queremos atacar ya en población un poco más grande como los universitarios es el fenómeno del suicidio. Entonces, esto también son muchos los factores que hay alrededor, pero buscamos que como sector salud podamos ofrecerles a ustedes la atención en el momento que se requiere. Muchísimas gracias, doctor. Y siguiendo con tu pregunta, ahorita vamos a regresar con más preguntas de ustedes. Hay una en redes sociales que me gustaría retomar para seguir con esta conversación. Llegó la pregunta: si soy menor de edad y necesito ayuda, ¿a quién debo contar cómo me siento y cómo me pasa? ¿Puedo acercarme al sector salud que mencionan? Sí, existen, por ejemplo, puede acercarse a su unidad médica más cercana. También las instituciones, por ejemplo, CONADIC tiene la línea de la vida, donde también la gente puede recibir orientación vía telefónica, le pueden dar alguna consejería. También existe la posibilidad de, por ejemplo, en el IMSS tenemos Chécate en línea, que es una herramienta donde también la persona hace un cuestionario, en este caso para los jóvenes adolescentes, y este cuestionario lo contestan, les va a dar una información para que puedan acudir a su unidad y reciban pues algún tipo de intervención.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Tengo una más. Y regresamos a la conversación, doctora. Dice, vemos que están en Acapulco. ¿Nos pueden decir cuál es el trabajo en salud mental que han realizado en Guerrero? Sí, con mucho gusto. Ha sido un trabajo muy arduo. Aquí en Guerrero hemos hecho mucho trabajo, empezando por la capacitación a todo nuestro personal de salud. No importa de qué institución sea, a todo el personal de salud de los centros de salud se le está capacitando. Y también hemos hecho caravanas de salud, en donde directamente algunos problemas que estaban muy olvidados y incluso llegamos a encontrar personas que estaban escondidas o que su familia les escondía porque no sabía cómo controlarlos, ¿no? Entonces, hemos hecho desde atención directa en las comunidades, en la montaña, en la Costa Chica, propiamente en la comunidad de San Marcos, en donde hemos podido, a través de la presidencia municipal, del sistema DIF municipal, que la misma población nos diga dónde están los casos más agudos, y con las instituciones que tenemos hemos podido mejorar la calidad de vida, no solamente de las personas que tienen el padecimiento, sino de su familia entera. Hemos podido estabilizar pacientes con esquizofrenia, hemos podido estabilizar pacientes con trastorno bipolar, que son cosas graves, pero principalmente hemos trabajado con las demás instancias, con seguridad, con cultura, con deporte, con las universidades, la Universidad Autónoma de Guerrero, que es un gran aliado también, se ha sumado a toda esta campaña de prevención para que podamos atacar desde antes el problema, es decir, no llegar tarde antes de que aparezca. Muchas gracias, doctor. Una gran labor que están haciendo aquí en Guerrero. Quiero agradecerles nuevamente la participación del personal del Centro de Atención Primaria en Adicciones. Y ahora sí, doctora, seguimos con el panel. Gracias, Anaí. Gracias por esta rica conversación que están teniendo el día de hoy. En verdad nos enriquece muchísimo. ¿Qué pasa actualmente, doctores? ¿Tenemos mayor conciencia de la salud mental? ¿Tenemos mayor conciencia actualmente que existen estas enfermedades de salud mental? ¿Ustedes tienen algún indicador que nos haga ver que realmente estamos despertando las conciencias y estamos uniendo a la gente a esta campaña de prevención contra las enfermedades mentales? Sí, se está generando cada vez más conciencia. Mucho ayudó de alguna manera para esta conciencia, que no para disminuir los padecimientos, la pandemia, ¿no? La pandemia hizo visible lo invisible. Antes de la pandemia estaba todavía, pero estaba más estigmatizado. Decía, es que tengo depresión, un consumo de sustancias, no lo voy a decir, o un suicidio era ocultado. Entonces había mucho estigma, lo cual nos lleva a una discriminación. Nadie quiere ser discriminado o excluido de algún grupo, de la escuela, del trabajo, de ninguno. Entonces, lo que ha pasado es que con la información hemos podido abatir estigma, estamos caminando a pasos muy agigantados, pero principalmente pasos firmes, en que la población cada vez le dé menos temor el decir que tiene un padecimiento de estos y que pueda pedir ayuda. Entonces, esa es la primera barrera y quizá la más importante, el vencer el estigma, a que a veces relacionamos que alguien que tiene un padecimiento es violento, es agresivo. Doctor, después del corte nos sigue platicando de esto importante. No quisiera yo que nos fuéramos sin que usted nos hablara de esto importante. Estamos aquí en Diálogos en Confianza, haciendo visible lo invisible. Un diagnóstico oportuno de los trastornos mentales puede evitar que las personas retrasen entre 5 y 10 años la atención médica de su salud mental. Seguimos la conversación aquí en su programa Diálogos en Confianza y nuevamente pues aquí la participación. Ya habíamos hablado de que el día de hoy tenemos invitados e invitadas del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones y pues empezamos la conversación un poco por acá. Teníamos una pregunta. Ángela, me gustaría que te levantaras y te presentaras con el público para hacerle la pregunta a los especialistas, a los doctores del día de hoy. Mi nombre es Ángela Guzmán.
Mi pregunta es, ¿cómo puedo detectar que tengo un problema de salud mental? Bueno, Ángela, muchas gracias por tu pregunta. Cuando tenemos un malestar emocional que nos causa tanto malestar para no seguir en nuestras actividades cotidianas, como trabajar, las actividades de la casa o la escuela, es probable que tengamos un padecimiento mental. La otra manera de identificarlo es por la duración. Si yo estoy triste, es normal sentirme triste 1 o 2 días porque pasó algún evento no grato, pero cuando esta tristeza dura más de 10 días, es casi todo o la mayor parte del día, un día tras otro, y que además me está alterando también mi funcionamiento cotidiano, lo más seguro es que estemos ante un padecimiento, un problema en nuestra salud mental. Es importante acudir a un médico, como lo estamos diciendo, a un médico de tu centro de salud, para que el médico o el psicólogo pueda detectar ya oportunamente y decirnos si estamos ante un padecimiento o no. Es muy frecuente que hagamos el autodiagnóstico y que digamos, ay, yo tengo gastritis y me empiece a tomar mi omeprazol. Eso pasa también con la salud mental, que digan, estoy deprimido, entonces voy a empezar a tomar este medicamento que le dieron a mi prima o que le dieron a mi hermana. No hagamos eso, no hagamos ni el autodiagnóstico y mucho menos la automedicación. Gracias. Teníamos una pregunta también por acá. Por favor, me gustaría que le pasáramos el micrófono. ¿Me ayudarás presentándote, dando tu nombre y ahora sí compartiendo la pregunta? Gracias. Me llamo Doralicia, soy psicóloga precisamente del Centro Comunitario de Salud Mental y las Adicciones. Y más que pregunta, quisiera hacer un comentario porque estamos en lo que es la consulta clínica y de manera muy cercana vemos los padecimientos. Y para mí es importante que la comunidad tenga más sensibilidad en el acercarse ya, en el tocar la puerta, en el decir me siento con insomnio, no he comido bien, no me he bañado, porque estamos hablando de que ya se están detectando problemas de salud mental. Y obviamente si nosotros tomamos en cuenta a la red de la familia, porque el adolescente por sí solo no va a tener una cuestión de un tratamiento, de una cura. Muchas ocasiones el padre de familia tiende a llegar a la consulta y decir, deseo una consulta para mi hijo adolescente y yo al ratito regreso por él, como dejarlo. Y nosotros vamos haciendo un trabajo de sensibilización y decirle, usted es parte de la red. Incluso nosotros trabajamos lo que son la red de apoyo, los grupos incluso de autoayuda, porque sabemos la importancia que tiene la salud mental. Acérquense a todo lo que es la comunidad. El tocar la puerta, el poder tener un acto de valentía, porque es valentía poder decir, estoy mal, necesito ayuda. Estamos realmente para servirles y también remarcar lo que es la línea de la vida, que estamos ahí para la gente que en muchas ocasiones no tiene muy ubicado estos centros comunitarios. La línea de la vida refiere de acuerdo a la ubicación de cada lugar. Entonces, agradecerles y decirle a los padres de familia que son parte importante para la red de apoyo de los adolescentes, que ellos son la guía, pero para tener una buena guía también ellos necesitan tener salud mental. Gracias. Muchísimas gracias. Usted quería comentarnos justo a propósito de este tema. Sí, el comentario que acaba de hacer Dora es muy pertinente y efectivamente es muy importante que si tienes una molestia, un malestar y tú dices, yo no me siento del todo bien, que lo reconozcas como ya se señaló, pero que sí lo comentes con las personas más cercanas de tu confianza. Eso es fundamental. Hay que comentarlo con los padres, también dialogarlo con los amigos y sobre todo no tener temor a buscar ayuda, ¿no? Esa parte es importante. No pasa nada en reconocer que no estamos bien y que necesitamos que nos ayuden. ¿Dónde puedes acudir? Ya lo han dicho, pero también en las unidades de medicina familiar del instituto, quienes tengan seguridad social pueden asistir a la unidad y plantearle a su médico o plantearle en el servicio de enfermería del módulo Prevenims que tienen este malestar para que justo se les canalice de manera adecuada.
Muchas gracias por el mensaje a ambas. Esta información, recordarles que los datos de la línea de la vida las van a poder encontrar en nuestras redes, en las plataformas digitales de Diálogos en Confianza, para que ustedes, los que nos están viendo en este momento, tengan esa información de primera mano. Y vamos a seguir con la conversación. Me gustaría que escucharan el mensaje que el doctor José Javier Mendoza nos dejó para ustedes y para nosotros aquí en el foro. Él nos habla sobre los avances del tratamiento sobre la salud mental. Vamos a escucharlo y regresamos al panel para seguir conversando. De manera particular, uno de los principales avances que ha ocurrido en estos últimos años con relación a la salud mental han sido las modificaciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Uno de los puntos más importantes que esta ley presenta como modificación es la atención centrada en las personas. No podemos olvidar que el proceso de atención completo, integral, implica no únicamente la atención asistencial, sino la prevención, la promoción de la salud, la atención, la rehabilitación y en algunos casos los cuidados paliativos. Si nosotros contemplamos todo esto, es una dinámica que ocurre entre personas y personas tratando de establecer el beneficio para lo que nosotros llamamos el usuario, ¿no? Y en ese punto es muy importante lo que la ley ha presentado, ¿no? Porque predomina la voluntad o por lo menos pondera la voluntad del paciente para la elección de su propio tratamiento. No se trata de excluir al profesional, pero se trata de favorecer una comunicación que permita una corresponsabilidad, que la persona que recibe la atención también tenga la oportunidad de tomar decisiones sobre sus tratamientos. No se trata también de que tiene que ser exactamente lo que quiere, pero que sobre un panorama de opciones pueda elegir la opción correcta. Un punto importante, y creo que ha sido una deuda histórica, de manera particular en las personas que tienen problemas de la salud mental o que consumen sustancias psicoactivas, es que a lo largo del tiempo se habían vulnerado en muchas oportunidades sus derechos. La toma de decisiones, la involuntariedad del tratamiento, la necesidad de pasar por encima sus derechos para poderle brindar una atención, habían sido una cuestión histórica y es una deuda que tenemos con estas personas. En aquellos casos en los que se necesita hacer un ejercicio de internamiento en un hospital, se hará por indicación médica, pero no bajo la involuntariedad. Creo que es una oportunidad que no podemos perder los que nos dedicamos a la salud mental. Centrarnos en la persona es entender que las personas son sujetas de derechos y nosotros tenemos que luchar por sus derechos. Nosotros también tenemos derechos como profesionales, es importante saberlo, y también como personas. Pero en este proceso de atención, contemplando la atención integral, que parte de la prevención, la promoción, la atención, la rehabilitación e incluso, en caso necesario, los cuidados paliativos, tenemos que brindar lo que la persona necesita, no lo que nosotros nos hayan dicho que tiene que ser, ¿no? Y este enfoque implica mucho esto, ¿no? El derecho a la salud, los derechos humanos de la persona se convierten en un punto central. La salud mental no forma parte integral, no forma parte transversal del sistema de salud, siempre ha sido como un colateral, ¿no? Y hoy se está centrando un poco más en transversalizar la salud mental. Nosotros sabemos que los problemas de la salud mental son causa de muchas otras patologías. Muchos de los síntomas físicos que nosotros tenemos provienen de modificaciones de la salud mental. Y es importante que nosotros brindemos a las personas también este derecho, ¿no? Que en cada uno de los puntos en los que nosotros podamos brindar atención a la salud, se pueda brindar desde el profesional que está y desde el primer contacto, atención a la salud mental. Pues muy interesante esta reflexión que nos hace el doctor Mendoza. Muchísimas gracias por pues compartirla el día de hoy con Diálogos en Confianza. Doctores, invita mucho a la reflexión esta cápsula, porque realmente nosotros desde el privilegio de ser médicos, sí tenemos esa deuda porque se vulneraron muchísimo los derechos de las personas y por eso también contribuimos a generar este estigma en donde no hablamos de depresión, de ansiedad, de suicidio. ¿Desde qué punto, doctores? Sí, esto que dices del estigma es muy importante. El estigma tiene 3 componentes muy sencillos, que es el etiquetado de loco o drogadicto, ¿no? Después viene el prejuicio o las ideas asociadas a el prejuicio, que es, entonces ha de ser violento, agresivo, peligroso. Y finalmente viene la discriminación, que es la distancia social, donde yo entonces ya no me junto con ellos o aíslenlo, a veces hasta enciérrenlo, como nos decía el doctor Mendoza en la cápsula, ¿no? O excluyámoslo de la sociedad. Al vencer el estigma con la información, y que esto se ha venido haciendo en otras materias, incluso, por ejemplo, en diabetes, en aquel tiempo, o tuberculosis, decían,
o la lepra, ¿no? Que les decían leprosos, decían, ya se lo chupó el diablo, entonces enciérrenlo y mándenlo a las cavernas, o cuando no se sabía la cura o el tratamiento de diabetes, decían, ¿qué le pasó? Si perdió peso, algo debió haber hecho mal o pecó, o se hizo algo muy dañino, ¿no? Para alguien, y por eso le está cayendo esto. Esto era porque no se sabía qué era lo que estaba pasando, en este caso que el páncreas no estaba funcionando. Así igualito es con el cerebro. El cerebro de repente deja de funcionar y de producir las sustancias necesarias para tener un equilibrio, y entonces aquí resulta que no hemos podido del todo vencer el estigma. Sin embargo, tenemos una campaña sectorial que se llama Saludablemente, en donde el IMSS Bienestar, el ISSSTE y todos estamos sumados en la Secretaría para ayudar a dar la información pertinente y correcta, que pueden acercarse a su centro de salud con sus familiares, a sus maestros o entre pares, o llamar a la línea de la vida o a Contacto Joven, en donde sin estigmatizar se les va a escuchar y se les va a atender. ¿Las enfermedades mentales son enfermedades crónicas o son enfermedades que se limitan en un tiempo? Es decir, ¿se cura una enfermedad mental? Algunas sí y algunas no. Algunas, como la esquizofrenia, por ejemplo, es como la diabetes. Mientras uno está en su tratamiento y eres consistente con el tratamiento, vas a tener un control lo suficiente para que te permita funcionar. Es el mismo caso del trastorno bipolar, por ejemplo. Pero la gran mayoría de las otras que hace rato las explicaba o las comentábamos, sí se quitan, se curan. La depresión es completamente curable. Los trastornos de ansiedad también en muchos casos son completamente curables. No nada más controlables, sino además se quitan. El consumo de sustancias en algunos casos se puede revertir, la adicción. En algunos casos ya no es posible, pero se reducen los daños a la salud o el impacto a la salud integral de la persona y de las familias. Pero en general, los trastornos emocionales o del ánimo, que son ansiedad y depresión, la gran mayoría de ellos tienen una cura siempre y cuando se lleve un tratamiento también adecuado para ello. También invita a la reflexión esto que nos dicen sobre encerrar, minimizar o hacer como que no existe lo que no podemos entender. Ahorita estamos, justo como usted dijo, doctor, haciéndolo invisible, visible. Y entonces uno se pone a pensar en los derechos de las personas que tienen salud mental. Y justo en ese sentido me gustaría que ustedes les dijeran a las personas si son sujetas de discapacidad y de no tener pues precisamente la capacidad de poder decidir sobre sí mismas. Hay varias formas de abordar esta parte de la discapacidad de la población general, pero también de la población trabajadora. Y sería interesante mencionar que recientemente se cambió la tabla de enfermedades relacionadas con el trabajo y se incluyeron muchos de los padecimientos de salud mental relacionadas con el trabajo, que le da derecho al trabajador a reclamarlo como asociado al trabajo o a temporadas de incapacidad para poder buscar su recuperación. Esta es una parte, y en la población general también no quiere decir que no se pueda trabajar. En el momento agudo es cuando se puede recuperar, pero también esto no quiere decir que sean incapaces para ser productivos o incapaces para el trabajo. Es decir, una persona con una enfermedad mental puede ir a trabajar como cualquier persona que tuviera alguna otra condición de salud. Pensemos en diabetes, hipertensión. Igualito pueden ir a trabajar y son sujetos de derecho como todas las personas lo somos. Y quisiera saber también si cualquier persona puede desarrollar una enfermedad mental o existe alguna predisposición genética, alguna susceptibilidad. ¿Quiénes son candidatos para desarrollar este tipo de enfermedades? Las enfermedades mentales pues, son multifactoriales y sí hay aspectos de índole genético, pero también social, las condiciones de la propia familia, el entorno laboral, aspectos que tienen que ver inclusive con cuestiones de índole económico, si hay alguna enfermedad orgánica, por ejemplo.
que ya comentábamos, como si tienes una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, un problema de corazón o tienes cáncer, o sea, si se suman todos estos factores, puedes tener un problema de salud mental. Entonces, todos somos susceptibles a poderlo padecer en cualquier etapa de nuestra vida. Obviamente hay etapas que ya están muy señaladas donde tenemos más probabilidad. Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, donde hay ciertos cambios hormonales que te pueden predisponer, o en la etapa del adulto mayor, donde empiezan a darse también otras condiciones. La persona a veces deja de ser productiva o siente que ya no es productiva, a veces están solos, se van sumando factores y eso pues te puede desencadenar un problema mental. A nosotros nos preocupa, por supuesto, el tema de la salud mental porque vemos que cada vez avanza y avanza el número de suicidios y esto realmente es una verdadera emergencia. Preparamos una cápsula para entender por qué es importante trabajar en salud mental. Vamos a verla. Sabemos que la cifra de muertes por suicidio es de cerca de 8,500 en el año 2021. Aún no tenemos los datos de 2022, pero lo que quiero recalcar aquí es que esta cifra se ha venido incrementando, así como la tasa de suicidio a lo largo de los años en México y en la región de las Américas, y esto es alarmante. Siempre que haya una muerte por suicidio es alarmante. Sabemos también que hay un subregistro, que la gente no lo reporta porque tiene miedo, por el estigma, porque de pronto puede tener algunas otras consecuencias. Y creemos que es muy importante reportar no solamente cuando ocurre una muerte por suicidio, sino cuando ocurre algo que se conoce como comportamiento suicida, que son ideas, fantasías, pensamientos y planes con un propósito de muerte. También ocurren otro tipo de acciones o conductas que no tienen propósito de muerte, pero que están dañando a la persona y que nos están haciendo ver que hay un dolor emocional que no puede controlar, que generalmente por esto es que recurren a estas conductas autolesivas. Y entonces es momento de pedir ayuda. También es importante retirar los medios que promueven o con los que pueden hacerse daño o quitarse la vida, como sogas, como pesticidas, como armas de fuego. Es importante también ver si las y los jóvenes se están cortando o si están sufriendo en su escuela de acoso escolar, les están haciendo burlas, los están molestando otros jóvenes. Si en algún momento sospechamos que a veces esto es muy complicado, pero es muy común, que pudo haber algún tipo de abuso sexual. Se sabe que 8 de cada 10 niños sufre algún tipo de abuso sexual y la mayoría de las veces ocurre dentro de casa con gente en la que confiamos. Es importante también estar muy alerta a este tipo de situaciones y no dejar a los niños solos, enseñarles cuáles son sus partes privadas que no deben de ser tocadas, porque también se conoce que el abuso sexual o el abuso de cualquier tipo, el psicológico, el físico, la violencia en general, son factores de riesgo que predisponen a que pueda haber un intento suicida. El día de hoy existen opciones tanto virtuales como presenciales. Está la línea de la vida 800-911-2000 en la Ciudad de México, en San Jerónimo, Iztapalapa, Zacatenco y Cuauhtémoc. Y por supuesto que también en todo el país, también las clínicas generales están el día de hoy, se está haciendo un gran esfuerzo para que estén capacitados en salud mental los médicos generales, los psicólogos, los trabajadores sociales y en general el personal del primer nivel de atención. Muchas gracias a la maestra Diana Iris Tejadilla por sus palabras. No voy a cansarme de decirles y recordarles a ustedes que nos están viendo que toda esa información que están viendo en las cápsulas, en los comentarios de los especialistas, incluso de nuestros invitados e invitadas, ustedes que nos están viendo en todas las plataformas digitales, en televisión, esa información la van a encontrar en nuestras redes sociales de Diálogos en Confianza. Les dejamos las fuentes, los números telefónicos, incluso la información de nuestros invitados del día de hoy, que también constantemente nos preguntan, para que la información que se está viendo aquí la puedan tener todos ustedes, todas y todos ustedes. Quiero compartirles, doctores, las siguientes preguntas que nos hacen a través de las plataformas digitales. Una de ellas es, ¿una persona con un trastorno de salud mental puede decidir que no lo internen en algún centro?
Sí, esto es una muy buena pregunta y que pertenece a los cambios a la Ley General de Salud recientes. Hasta antes de estos cambios había lo que le llamamos el internamiento involuntario, que en general no respeta la opinión internacional y los derechos humanos a nivel internacional. Todas las personas, tengan o no un padecimiento de salud mental, son sujetos de derecho y ellos son los que van a decidir. ¿Qué es lo que se hizo en la Ley General de Salud, en esta reforma? Promover y ya como ley la figura de voluntad anticipada. ¿Qué significa esto? Que alguien que tiene un padecimiento grave, mientras está estable, le puede ceder de manera formal los derechos a uno de sus familiares o a quien él decida de la toma de decisiones durante un momento de crisis, como puede ser el ser ingresado o no. Entonces, el paciente o la persona que tiene un padecimiento grave puede hacer esto que se le llama voluntad anticipada. Ahora, por otro lado, también, como hace un momento en una cápsula el doctor Mendoza nos decía, también tenemos derechos el personal de salud y también tenemos responsabilidades. Una de ellas es preservar la integridad y la vida de nuestros usuarios y sus familias. Entonces, como en el caso del código infarto que nos platicaba hace un momento el doctor Víctor Hugo, pues los médicos normalmente si llega alguien infartado no nos esperamos a que nos firmen una hoja de responsabilidad porque eso pueden ser los minutos que cambien si podemos rescatar la vida como tal o que nos lleve a un paso en donde ya no hay regreso. Entonces los médicos también por la misma Ley General de Salud ante una urgencia de este tipo, que en este caso el ejemplo es infarto, pero en otros casos en salud mental puede ser una agitación psicomotriz o como en la cápsula anterior un intento suicida, estamos protegidos para tomar acciones inmediatas si es que el criterio médico nos lo exige y nos lo pide así para poder ingresar a una persona a un hospital ya sea especializado o un hospital general. Entonces, lo ideal es que protejamos los derechos de todas y de todos, porque todos somos sujetos de derecho y alguien que tiene un padecimiento mental no puede estar excluido de ello. Si bien en algunos casos están agitados y pueden ser agresivos, en ese momento nosotros también estamos protegidos como personal médico y como instituciones para poder velar por su integridad y por su vida de nuestros pacientes. Muchas gracias por la respuesta. Tengo una pregunta antes de irnos a una pausa. En poco tiempo, ¿alguien me podría responder cómo ayudan al cuidador de un paciente con enfermedad mental? Y es verdad, muchos y muchos que nos ven ahorita en Diálogos en Confianza son cuidadoras o cuidadores. ¿Algún mensaje breve que nos puedan dar, doctora, doctor Víctor, doctor? Al igual que cualquier otra persona, obviamente el cuidador va a tener mucho mayor desgaste secundario a estar de manera permanente junto a una persona con un problema mental. Al igual que el resto puede buscar ayuda en su unidad más cercana, tendrá que expresar a su médico familiar en este caso y decirle cómo se siente, la situación que está viviendo para que igual le hagan una detección oportuna de cualquier problema que pueda tener y se le empiece a tratar como cualquier otra persona. Muchísimas gracias. Como dije hace un momento, nos están viendo probablemente muchas de las personas que cuidan, son cuidadores y cuidadoras y creo que es muy importante este mensaje que dejan para el cuidado de la salud mental. Y por eso también quiero decirles que a las personas que también nos ven a través de la aplicación de 11+, que vamos a ir a una pausa rapidísima porque les voy a contar algo más, pero ya no me da tiempo. Vámonos a una pausa y regresamos para seguir conversando. Las disposiciones legales para prevenir y atender la salud mental y el consumo de sustancias adictivas deben estar armonizadas con un enfoque social y alineadas a estándares internacionales para no afectar los derechos humanos de los pacientes con trastornos mentales. El IMSS Bienestar, como saben ustedes, es una nueva institución que se encarga de hacer
junto con las instituciones de seguridad social, garantizar el derecho a la salud de la población mexicana. Y en este caso, a los que no tienen derecho a la seguridad social. ¿No? El hacer equipo con el IMSS ordinario, el régimen ordinario, ahora con el IMSS Bienestar, y además también sumados los servicios de salud de la Sedena, de la Secretaría de Marina, del DIF, que es muy importante, bajo un solo modelo que se llama Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar. Eso nos hace que tengamos una gran fortaleza y que podamos actuar como sector, y que entonces la búsqueda sea la oportunidad, o que nuestros pacientes, los usuarios, tengan lo más cerca de casa lo que necesitan en cuanto a su salud. En el tema de salud mental hemos hecho un trabajo muy coordinado, tanto Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, INSABI, todas son instituciones con una gran historia, con equipos de salud fuertes y que cada vez se están fortaleciendo más. A todas estas personas sin seguridad social pueden acudir a todos estos lugares, al que le quede más cercano. En breve vamos a empezar a hacer un programa de credencialización. Vamos a trabajar fuertemente en campañas informativas para justo dar herramientas a la población para el cuidado de la salud mental. Entonces ya a través de todas las redes sociales, tanto de CONADIT, de los servicios de atención psiquiátrica, ISSSTE, IMSS, hay una serie de información que la gente puede empezar a consultar y se le dan alguna información clave, herramientas muy elementales que pueden aplicar en el día a día justo para fomentar el cuidado de su salud mental. Es importante decir que todo evento fisiológico conlleva un evento psicológico. Es decir, por mucho tiempo lo separamos, y en realidad lo que estamos haciendo es retomar desde el IMSS Bienestar, la salud integral. Sin embargo, ya no queremos que pase esto en el sistema de salud, en cuanto a que un padecimiento de salud mental ande rondando 8 años en diferentes sistemas dentro y fuera del sistema de salud, sino que sea detectado a tiempo. Es muy importante que si tienes una molestia, un malestar y tú dices, yo no me siento del todo bien, que lo reconozcas como ya se señaló, pero que sí lo comentes con las personas más cercanas de tu confianza. Eso es fundamental. Hay que comentarlo con los padres, también dialogarlo con los amigos y sobre todo no tener temor a buscar ayuda. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, durante la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de proteger y preservar nuestro entorno natural. Como parte de esta conmemoración, se llevan a cabo diversas actividades a nivel global para destacar este tema y promover la participación activa de las personas, las comunidades y los gobiernos en la protección del medio ambiente. Este 2023, el país invitado es Costa de Marfil, y el tema es la contaminación por plásticos. Además, este año marca el 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente. La celebración de este día ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y cómo podemos adoptar hábitos más sostenibles, como reducir el consumo de energía, reciclar, utilizar transporte público o bicicleta en lugar de vehículos de motor, evitar el uso de plásticos de un solo uso, plantar árboles y apoyar iniciativas locales de conservación. Reflexionemos, pues. Aquí en Diálogos en Confianza le hemos explicado a usted que no es posible llegar a tener una salud personal individual si no contemplamos los derechos y cuidamos nuestro medio ambiente. Todos somos uno y existe una sola salud. Aquí en Diálogos en Confianza le hacemos un llamado para cuidar nuestro querido medio ambiente, y ahora vamos a ver qué dice nuestro público, querida Anaí. Pues, doctora, estamos en la última parte del programa y estamos aquí nuevamente con el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, su personal, y tenemos preguntas, comentarios por acá. Tenemos una pregunta, ya está listo con el micrófono. ¿Me puede ayudar con su nombre, por favor, y con la pregunta para los doctores? Ok. Mi nombre es Gil Gerardo y quiero hacer una pregunta.
si se considera un problema de salud mental las redes sociales en los adolescentes, en los jóvenes y en los padres de familia. Excelente pregunta. Doctora. Doctor Muchas Quijada. gracias, sí. Esto funciona como, más bien, en cómo lo usamos, ¿no? Las redes sociales, el uso de tecnologías de la información puede ser un gran aliado, pero también puede ser un gran factor de riesgo, ¿no? Así como nos puede proteger porque tenemos tecnología justo en la década de los 90 del siglo pasado, gracias a la tecnología, pudimos avanzar mucho en el conocimiento de la salud mental gracias a que se avanzó mucho en las imágenes, en la famosa imagenología. Entonces eso nos dio muchas respuestas de lo que sucedía en nuestro cerebro en tiempo real mientras estábamos, por ejemplo, tomándonos una taza de café o viendo nuestro deporte favorito o padeciendo depresión. Entonces, el cómo utilicemos la tecnología y a su vez las redes, los medios de información, nos puede tanto ser un factor protector, porque nos puede estar rastreando nuestra salud, como al día de hoy los sensores que se utilizan biométricos. Hay sensores que sirven para alguien que tiene demencia o un síndrome de los que van perdiendo movimiento, como el Parkinson, pero también pueden jugar en contra, ¿no? Y hay ciertas edades donde si no hay supervisión, como son en la niñez, en las infancias, en la adolescencia, en donde pueden jugar en contra, es decir, como un factor de riesgo. El que puedan tener interacción con, no tengamos el control de con quién tienen interacción, puede causar un problema a lo mejor de una estafa o de o de alguien que quieren extorsionar a través de estos medios. O cuando ya en casos extremos, cuando el uso de, por ejemplo, videojuegos o las selfies o las redes sociales ya nos quitan todo el tiempo para hacer nuestras actividades cotidianas y solamente queremos estar ahí y nos impide llevar a cabo nuestra vida normal y cotidiana. Entonces, es un arma, como le llamamos los mexicanos, de dos filos, en donde si la utilizamos de buena manera nos puede beneficiar, por ejemplo, para encontrar mi centro de salud más cercano, para esto diálogos mismo, en ¿no? confianza. Para tener diálogos en confianza y verlos desde la aplicación, ¿no? Pero también, si no hay supervisión, principalmente pueden jugar en contra y entonces meternos en contenido no apto para algunas edades, por eso hay una clasificación, y también en que alguien pueda caer en una especie de adicción o de ludopatía o juego patológico a través de estas redes. Hemos visto ambas conductas desde en Facebook, páginas donde se dedican a ayudar a alguien que tiene pensamiento suicida para que no lo lleve a cabo, pero también una página en donde les dicen cómo llevar a cabo el acto suicida. Entonces, no podemos decir como que sí a favor o en contra, sino podemos decir que estamos más bien por la correcta utilización de la tecnología y en el caso de menores de edad, bajo una supervisión, es que vamos a tener un buen uso de estas redes y de esta tecnología. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gil, por la pregunta. Tenemos una más por acá. Por favor, te pido que también te pongas de pie, te presentes y nos compartas tu pregunta. Bueno, mi nombre es Paulina Casas. Y bueno, yo soy médico de ahí de la UNEM y realmente, como hacen mención, ¿verdad? Invitar a la población o a aquellas personas que tienen estos padecimientos de salud mental que no se automediquen. Entonces, realmente vemos, ¿no? Esta parte en la que, por eso la valoración médica, su historia médica, y bueno, invitarlos a que no también, ya comentaba usted, doctor, esta parte de que si es una tristeza, diferenciar, ¿no? Igual si es ya la depresión. Y bueno, realmente invitar a toda la comunidad a que asistan para que no hacer de menos, no decir, híjole, ahorita se me va a pasar, yo puedo sola. Realmente la situación, salud mental es una situación pues desgastante y realmente en la que sí debemos de tener mucha atención para que la persona, bueno, tenga, ahora sí que vuelva a su vida normal, ¿verdad? Y bueno, pues realmente la felicitación a todos ustedes porque he aprendido mucho
con esto, ¿no? De las valoraciones y, bueno, la atención que se le da al paciente y a la familia, que es muy importante la red de apoyo. Y pues es el comentario. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por la felicitación, pero la felicitación es para todo el personal de salud que está allá afuera poniéndose la camiseta y haciendo frente a los graves problemas de salud que tenemos nosotros los mexicanos, pero que también estamos optimistas y sabemos que los vamos a derrotar con información y con educación, y por eso nosotros estamos esta mañana en este foro. ¿Tienes más preguntas, Anaí? Un momento tenemos esas, pero me gustaría que sigan en el panel para que yo me dé la vuelta en el siguiente lado del estudio y pueda hacerle preguntas al resto de nuestros participantes del día de hoy. Bien, Anaí, pues antes de ir al corte, nosotros presentamos una cápsula que nos habla de suicidio. ¿Cómo es que ustedes valoran o se interpreta la decisión de una persona que dice hasta aquí? El fenómeno suicida o la conducta suicida es bastante compleja en todo el mundo. Últimamente hemos visto aumento en la tasa de suicidios. En el año 2000 se suicidaban los adultos mayores en mayor porcentaje, y las hipótesis tenían que ver con los proyectos de vida truncos o con la jubilación o la pérdida del empleo y la pérdida de ingresos. Pero al día de hoy, a nivel mundial, hay una tendencia en donde ahora sí son los adultos mayores quienes se suicidan, pero con más porcentaje o una tasa más alta nuestros jóvenes. ¿Qué los lleva al suicidio? Desafortunadamente no tenemos una respuesta única, que digamos, esto es el factor que lo llevó a suicidar, a cometer el acto suicida o suicidarse. Hay muchos factores. Uno importante es que está asociado al consumo de sustancias. De cada 10 personas que cometen el acto suicida, 9 tenían una sustancia en su cuerpo mientras lo cometieron, principalmente el alcohol. Esto nos habla de que tenemos que tener un enfoque o tener una lupa con el consumo de sustancias. Otra, desde luego, son las crisis o las depresiones económicas en los países o desde la familia. Cuando hay un problema económico, un problema de este tipo, se aumentan los riesgos suicidas. Otro es el manejo de emociones y la impulsividad. Se ha visto estadísticamente que muchos de los que cometen el acto suicida fue después de la ruptura de un vínculo importante para ellos, ya sea el de pareja o se pelearon con la mamá o con los hijos o con la abuela, y en las primeras 24 o 48 horas la conducta suicida se refuerza. Entonces, son muchos factores los que hay alrededor de la conducta suicida, pero también se ha visto, y eso es en lo que estamos ya haciéndolo y en donde los invitamos a que no lo escondan, a que no lo estigmaticen, es que si actuamos en las primeras 24 horas de que alguien tiene una conducta suicida, la podemos desactivar. Y entonces esto, pues no vamos a ir a buscar al hospital psiquiátrico, sino más bien vamos a ir a buscar la unidad del IMSS Bienestar más cercana, la unidad de médica familiar del IMSS, del ISSSTE o del centro de salud, para que ahí podamos tener una primera intervención que nos desactive esta conducta y que propiamente no nos lleve a cometer el acto. ¿Cómo prevenir el suicidio y qué hacer cuando una persona, pues nosotros vemos que tiene franco intento de llevar a cabo pues el fin de su vida? La prevención del suicidio lleva por todas estas factores que comenté hace un momento. Uno de los mayores para prevenir es el actuar a tiempo. Pero actuar a tiempo no es hasta que tiene la conducta suicida, sino justo desde antes, desde que hay un consumo de sustancias, desde que hay una depresión, desde que hay un problema de ansiedad, desde que hay problemas dentro del seno familiar. Ahí es donde tenemos que actuar. Cuando ya pasa esto, tenemos algo que, como comentó el doctor Víctor Hugo Borja, en el código infarto también hay uno que le llamamos en el
sector que se llama Código Suicidio, que es precisamente para que podamos actuar de inmediato todos los del personal de salud que nos acompaña, incluso los estudiantes que vayan aprendiendo de este protocolo, para que muy rápido o con la mayor oportunidad posible puedan llegar al hospital y ya tengamos un protocolo así como de infarto en donde rápido le hacemos sus estudios, rápido se le evita el que progrese. Igual aquí en el Código Suicidio o Código 100 o Código Morado se le llama en el ISSSTE, en donde podemos tener las herramientas necesarias para desactivar esta conducta. La prevención nos toca a todos, no nada más a salud. La prevención nos toca a toda la sociedad desde que empecemos a hablar de suicidio cuando estamos en la mesa y que pues, empecemos a decirlo por su nombre. Gracias, doctor. Pues con la gala de público en vivo, Anaí. Qué gustazo, doctora Citlali, que tengamos aquí en el foro, en este espacio, a invitados. Y el día de hoy, pues ahora le toca a las chicas que puedan decir sus preguntas a los doctores. Por favor, ahí ya vi que tienen el micrófono. Mi pregunta es la siguiente. Ay, soy Kaori Mariano, antes que nada. ¿Qué es la salud mental? Debido a que hay algunas personas que desconocen lo que realmente esto implica. Muchas gracias. Vamos a ser muy prácticos aquí y para no confundir a nadie de los que nos están escuchando y viendo, la salud mental es el estado de bienestar físico, mental y social que le permite a una persona reconocer sus capacidades, desarrollarlas y con ellas enfrentar el estrés cotidiano de la vida diaria. Si además esto se conjunta y podemos hacer una contribución a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, es cuando estamos hablando de salud mental. Muchas gracias, doctor. A ver, tenemos una pregunta más. Te presentas y tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Primero que todo, me siento muy agradecida por permitirnos estar aquí en este programa tan bonito que le da visibilidad a lo que son estos temas de suma importancia. Y mi nombre es Yelmi Araceli y mi pregunta es si el proceso de duelo genera lo que es un problema de salud mental. Sí, en algunos casos, si no es tratado a tiempo o se asocia antecedentes, por ejemplo, una persona que ya ha tenido depresión y que además está en un duelo, es probable que si no es tratada vuelva a tener depresión o ansiedad o regrese al consumo de sustancias si ya lo había superado. El duelo propiamente no es un padecimiento a la salud mental, no es un trastorno. Es una situación que uno vive cuando tiene una pérdida. Tiene ciertos tiempos, hay muchas escuelas y muchas maneras de entrarle al tema, pero más o menos tarda algunos meses en superarse esta pérdida, que puede ser de cualquier tipo, no solamente de un familiar, que son quizá las más fuertes, pero cuando superamos esta pérdida con salud mental, como lo acababa de mencionar, que reconozco mis capacidades y que con esas puedo enfrentar esta pérdida, en este caso en un duelo, entonces estoy teniendo salud mental y con esa me está ayudando a superar este duelo. Pero si no tengo salud mental, entonces este duelo sí se puede convertir en un problema de consumo de sustancias, en un problema depresivo e incluso hasta en un problema de conducta suicida. Muchas gracias por la respuesta, gracias por la pregunta. Y esta última que va para la doctora Norma ya nos había comentado, pero a ver, vamos a compartirle su pregunta. Mi nombre es Montserrat y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué obstáculos consideran ustedes que pueden interferir en este proyecto en el que están trabajando? Muy buena pregunta. Obstáculos. Bueno, creo que el principal obstáculo, yo más que obstáculo lo vería como dificultad. Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo como sector. Hemos hecho un trabajo de acercamiento, de coordinación, pero no tendría mucho sentido si todo este esfuerzo no llega a la gente, a la población. Por eso la verdad es que nos alegra muchísimo la posibilidad de estar en este programa, porque es una muy buena ventana para que la gente escuche todo el trabajo que estamos llevando a cabo en beneficio de ellos. Yo por eso digo, obstáculo no, tenemos que hacer mucho más difusión, informar mucho más a la gente de todas las posibilidades que están a su mano, que están al alcance de su mano para poder justo empezar a trabajar en torno al tema de salud mental.
Doctora, muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Gracias a la participación de todas y de todos del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. Una valiosa participación. Y pues, doctora, vamos cerrando el programa porque ya estamos en los últimos minutos. Pues mira, Anaí, yo estoy muy contenta y estoy agradecida con los doctores por estar esta mañana con nosotros, por supuesto. Qué bonito tenerlos a ustedes acá en nuestro programa en vivo, pero qué bonito tenerle a usted que hace posible que exista Diálogos en Confianza. Esta mañana estuvimos reflexionando de temas de gran interés. Estuvimos derrotando el estigma de la salud mental. Aprendimos de un nuevo modelo de salud y nos enteramos que la salud es prioridad. Y en salud, prioridad y prevención, la salud integral y la salud hacia las comunidades es muy importante y de eso nos enteraron hoy nuestros especialistas. También reconocimos la importancia de hacer una detección temprana de estos graves problemas de salud pública que corresponden al terreno de la mente. El terreno de la mente que muchas veces estuvo olvidado, hoy se hace visible y por eso, doctores, les damos las gracias por haber estado con nosotros en este bello puerto. Agradecemos la hospitalidad, por supuesto, de todas las instituciones que hicieron posible que estuviéramos aquí, principalmente de la Secretaría de Salud, por supuesto. Y no sé si ustedes quisieran cerrar con alguna reflexión para nuestra audiencia. Pues en IMSS Bienestar va a ser un placer poder atender a toda la población sin seguridad social. Los visitaremos pronto y esperemos que todos ustedes nos visiten, donde les daremos los servicios de salud que la población mexicana merece. Muchas gracias, doctor. Doctor Quijada. Muchas gracias. Agradecer a mis compañeros, al doctor Víctor Hugo, por supuesto a mis compañeros de los centros comunitarios, a los universitarios, a la doctora Norma Palacios, que ha hecho un gran trabajo. Quisiera yo decirles que, en efecto, nunca más el cuerpo sin el alma, nunca más el alma sin el cuerpo. Y este modelo de atención a la salud para el bienestar, que está justo centrado en los servicios que ahora nos va a otorgar el IMSS Bienestar, buscamos que esto no esté separado, que ustedes puedan ir a su centro de salud y que puedan recibir la mejor atención a nivel físico y a nivel mental. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Citlali, muchas gracias, Anaí, y a todos los asistentes, de verdad, gracias, doctores, muchas gracias. Pues, ¿qué le decimos a nuestra audiencia? Que los invitamos, que el Seguro Social es su casa, que estamos trabajando fuertemente en conjunto con el sector para seguir fortaleciendo todas las acciones que estamos implementando desde el primer nivel y que para nosotros el tema de salud mental se ha vuelto un tema importantísimo en todas las acciones que estamos emprendiendo en el instituto y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues les esperamos toda la semana en nuestra programación de Diálogos en Confianza y no se pierdan el próximo lunes, como siempre, nuestros interesantes temas de salud. Siga disfrutando de la programación del 11, que por supuesto es la casa de los mexicanos. Hasta la próxima.